Hola, mi nombre es Sandy y en esta oportunidad desarrollaremos la microdocencia en el curso de Literatura Guatemalteca Hispanoamericana. La, la planificación se desarrolló en base al tema Literatura Hispanoamericana. Entonces, primero lo que haremos es definir qué es literatura hispanoamericana. La literatura hispanoamericana abarca o es toda la literatura de los pueblos de habla hispana en el continente americano, tomando en cuenta Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Esto desde la época o desde el siglo XVI, que es cuando los colonos conquistaron América. En la imagen podemos mirar con color verde la parte que se considera o que es Hispanoamérica. Seguidamente, podemos decir que la literatura hispanoamericana, para un mejor entendimiento, ¿verdad? La vamos a dividir en 4 periodos. El primero es el periodo colonial, el segundo el periodo de la independencia, el tercero el periodo de consolidación y el cuarto el periodo que se conoce con el nombre de literatura contemporánea. Vamos a analizarlos uno por uno e iniciaremos con lo que es el periodo colonial. El periodo colonial es aquel periodo que se caracterizó por las guerras y la cristianización, la colonización del nuevo continente. O sea, este periodo se caracterizó por la venida de los colonos a América y en conquistar los pueblos indígenas. Se cultivó lo que es la poesía lírica y la narrativa. Esto porque sobresalen obras en prosa y crónicas que narra todos los sucesos o cómo se dio el periodo o la época de la conquista, cómo es que los capitanes y los oficiales españoles conquistaron cada una de las provincias y los pueblos indígenas y nativos de América. Seguidamente vamos a mencionar, ¿verdad?, lo que son los movimientos del periodo colonial. Para un mayor entendimiento entre los movimientos del periodo colonial que se dieron, estuvo el Renacimiento, que en este periodo se destaca Bernal Díaz del Castillo con su producción Verdadera Historia de la Conquista. En el Renacimiento fue un movimiento en el cual se narraron, ¿verdad?, los acontecimientos que se dieron durante la conquista. También se podemos mencionar parte de los movimientos del periodo colonial, el barroco. Entre los autores que se destacan del barroco están eh, Juan Ruiz de Alarcón con su producción La Verdad Sospechosa. Este movimiento tuvo un poquito de influencia sobre la ideología de los colonos, la burguesía. Se resaltaba o se renombraba lo que es ese tipo de expresión mera culta. Pues luego del el movimiento que se da en el periodo colonial es el neoclasicismo. Dentro de ellos destaca su autor Rafael Landívar con su obra Rusticatio Mexicano. El neoclasicismo es como la ruptura al barroco, es la ruptura o la rebelión a la opresión de una clase burguesa, la opresión de una clase alta que no permitía a un pueblo poder decir su sentir. Entonces el neoclasicismo se inicia con eso. El pueblo o las obras representaban el sentir del pueblo. Acá inició inició el camino a esa forma de expresión. Seguidamente vamos a mirar lo que es el periodo de independencia. El periodo de independencia, pues como el nombre bien lo dice, ¿verdad? Está más que claro. Está caracterizado por la lucha de independencia que se desarrolló en el continente americano luego de la conquista. Eh, tenemos de que luego de que América fue conquistado, los pueblos fueron oprimidos y tanto los criollos como los nativos y muchos de los sacerdocios del clérigo español se dieron cuenta que no era la forma, o sea, que no era correcto. Entonces, iniciaron la organización para revelarse a la corona española. Entonces, ese contexto fue que influenció bastante este tipo de literatura. Como luchaban por lo que era la independencia,
es que abundaron en este periodo las obras patrióticas que reflejan gran preocupación por la situación social que vivían los pueblos nativos de Hispanoamérica, puesto que la literatura fue la voz de un sentir de un pueblo sufrido. También se mostraba una crítica a la moral, ¿verdad?, de la forma de actuar de los colonos durante la conquista y durante la forma en que ellos como gobernaban lo que es América. Acá en la imagen podemos mirar la firma de la independencia, ¿verdad? Un hecho que realmente remarcó o es de trascendencia para todos los americanos, puesto que desligó a América de la corona española. Seguidamente miraremos lo que son los movimientos del periodo de independencia. Entre los movimientos del periodo de independencia podemos mencionar el romanticismo. El romanticismo es el movimiento que se dio durante este periodo. Surgió o se desarrolló a finales del siglo XVIII. Y entre los autores que podemos destacar de este movimiento, que era meramente liberador, revolucionario, que con textos donde expresaban el sentir de un pueblo y donde buscaba la identidad de ese pueblo. De los autores podemos mencionar a José Joaquín Fernández de Lizardi, con su obra muy característica de él, ¿verdad? El Periquillo Sarmiento. También podemos mencionar a José Joaquín Olmedo, con su producción Canto a Bolívar. Bolívar, que era un capitán que se desarrolló o que se dio a conocer, ¿verdad?, durante la época de la conquista. Seguidamente vamos a abordar lo que es el periodo de la consolidación. Bueno, pues esta surge ya luego de la independencia, cuando ya la sociedad se empezó a establecer de forma económica y política para una mejora al pueblo, o eso era lo que se consideraba. Dentro de ellos, los criollos eran los que como se establecían para mejorar su estilo de vida. Entonces, por ende, las obras están influenciadas por esta consolidación económica y política. Se resaltó mucho en este periodo lo que son las obras costumbristas, que son obras que realzan lo que es los actos heroicos de las personas y que resaltan las tradiciones del pueblo en sí. Tenemos, entre los movimientos del periodo de la consolidación, tenemos el romanticismo, pero este ya es de la época del siglo XIX. En esta época, el romanticismo, aparte de ser una idea revolucionaria, ¿verdad?, ya empezó a adentrarse entre las obras que representaban o que daban a conocer los sentimientos del ser humano, se centraban en el ser humano. Entre ellos destaca en Hispanoamérica Jorge Isaac con su obra cúspide, que es María, como se caracteriza, ¿verdad?, o se conoce como la obra maestra de las novelas hispanoamericanas del romanticismo. Es una obra de una historia donde se narra el romance de Jorge, de Isaac, perdón, el romance de María. Y pues como les mencioné, ¿verdad?, ya se empiezan a abordar lo que son las temáticas de los sentimientos del ser humano. Acá también se dio entre los movimientos el costumbrismo, que como mencionamos anteriormente, ¿verdad?, que es bastante característico de este periodo de la consolidación, puesto que daban a conocer lo que eran las tradiciones del pueblo. Entre ellos, entre los autores destacan Ricardo Palma con su producción Tradiciones Peruanas. También tenemos entre los movimientos el realismo, y su autor que podemos mencionar en este movimiento está José Martiniano Alencar con su producción El Guaraní. Y para finalizar lo que es este periodo, tenemos el movimiento que se desarrolló, que se conoció como modernismo. En este ya empezaron a involucrarse nuevas situaciones que daban cierta innovación a la temática que se traía. Destacan en el modernismo el autor Rubén Darío con su obra Azul. Vamos entonces ahora a abordar lo que es el último como periodo de lo que es la literatura hispanoamericana. Este último periodo se conoce como
literatura contemporánea. Y es la literatura que comprende las creaciones surgidas desde 1940 hasta la actualidad. Esta literatura se ve bastante influenciada o bastante marcada por lo que es la innovación de las tecnologías, por la industrialización, eh, por la Segunda Guerra Mundial. Se origina una literatura que recrea realmente un carácter de ficción y fantasía y misterio. ¿Por qué? Porque a través de la mente del ser humano pues creaba nuevos mundos, se dieron movimientos bastante irreales eh, que representaban como los deseos profundos del ser humano, y los artistas pues podían crear desde la nada nuevos mundos y ser representados en sus obras o creaciones literarias. En este periodo fue que se dio la creación de la imprenta, ¿verdad? Lo que permitió pues la proliferación o el que las obras llegaran a un montón de lugares. Y para Hispanoamérica, este periodo es bastante relevante, pues Hispanoamérica se dio a conocer a nivel mundial en diferentes continentes durante este periodo. Tenemos, ¿verdad?, dentro de las corrientes que podemos mencionar en la literatura contemporánea, porque acá para hacerle mejor énfasis se dieron tres ciertas corrientes, que es lo que es la poesía, el ensayo y la narrativa. La poesía en el posmodernismo, por ejemplo, con Gabriela Mistral, con su obra La Desolación. Siempre en la corriente de poesía se desarrolló lo que es el vanguardismo, que es un movimiento que presentaba lo que es las creaciones o el arte de una forma irracional, de una forma pues muy diferente a la que se estaba acostumbrada. Entre ellos destaca Vicente Huidobro con su producción Arte Poética. Tenemos también lo que es el ensayo. Pues el ensayo pues eran documentos, ¿verdad?, que hasta cierto punto brindaban argumentos, críticas o razonamientos en base a ciertas temáticas populares en la sociedad. Entre ellos destacan José Vasconcelos con su producción La raza cósmica. Y tenemos que mencionar, ¿verdad?, la narrativa, que es con lo que se da como el boom de la literatura contemporánea a nivel mundial. Es como los autores hispanoamericanos se dieron a conocer en otros continentes como Europa. Tenemos entre esos autores Rómulo Gallegos con su obra Doña Bárbara, que es una novela regionalista que da a conocer cómo es la vida en la época en que se vivió. Tenemos también al reconocido Miguel Ángel Asturias con su obra El Señor Presidente. Tenemos a Gabriel García Márquez con su obra 100 años de soledad, que esta obra se publicó cuando la literatura hispanoamericana estaba en el boom, o sea, en la mejor época. También podemos mencionar a Laura Esquivel con su producción Como agua para chocolate, que esta obra se publicó, ¿verdad?, posteriormente al boom. Y pues, como les mencioné, la literatura hispanoamericana se dio a conocer a nivel mundial durante este periodo, la literatura contemporánea. Entonces, analizando un poquito, ¿verdad?, sobre ello, acá podemos ver lo que es un mapa conceptual. En este mapa conceptual podemos mirar como la división en que cómo se desarrolló lo que es la literatura hispanoamericana, el periodo colonial, el de la independencia, el periodo de consolidación y la literatura contemporánea. Asimismo, como los movimientos que se dieron en cada periodo para tener una idea global de la literatura hispanoamericana. Entonces, es lo que conlleva con la exposición. Ahora la actividad para trabajar los estudiantes en casa es realizar un mapa conceptual o un organizador gráfico similar al que se miró en la diapositiva anterior, para poder esquematizar de forma sintetizada lo que es la literatura hispanoamericana y su desarrollo. Muchas gracias.